asesinaron a Yesenia Lara. Ella es candidata de Morena a la alcaldía de Textepec, Veracruz. Recorrió el municipio, iba en una caravana política, decenas de simpatizantes. Fue interceptada por un grupo armado que abrió fuego en su contra. El ataque también dejó 3 simpatizantes muertos, ya menos 3 lesionados. El ataque fue por la espalda. Ojo con eso, así, todo indica que los sicarios llegaron y se le fueron encima en la espalda y estaba de espaldas. Y ayer la agencia Interlegalia reveló que hay 50 candidatos asesinados en el primer trimestre de 2025. Bueno, algunas de las cifras para ver. Mire, primero, a ver, casos de violencia política, datos de Intergralia, gracias. Enero 37, febrero bajó a 32, en marzo 35. El gran total es 104 y yo creo que va a subir porque se acercan, estamos en medio de campañas, una campaña para el Poder Judicial, pero la otra que me parece muy importante es las elecciones en Durango y en Veracruz. Luego, número de incidentes, bueno, y también los asesinatos políticos que usted y yo sabemos que se cometen contra un presidente municipal o todo esto. Luego, el número de incidentes tenemos en homicidios 50, delitos más frecuentes, amenazas 24, atentados con armas de fuego 15, secuestros 11, desapariciones 2, otros delitos 2. Esto es lo que tenemos como datos, delitos más frecuentes, para que usted tenga ahí una idea. Bueno, le queremos agradecer a Carlos Rubio, subdirector de Integralia, que esté con usted y con nosotros. Carlos, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Gracias. A ver, veamos el asunto desde lo general a lo particular, si te parece. ¿Qué han ustedes venido descubriendo? ¿Qué hallazgos han tenido con los estudios que están haciendo? ¿Cuáles serían, además de lo doloroso que es un asesinato de esta naturaleza, qué es lo que para ustedes es más destacado como estos grandes hallazgos de la terrible situación bajo la que vivimos en cuanto a violencia política? Oye, y podríamos agregar también una violencia paralela, que es la violencia contra los periodistas, ¿no? Correcto. Bueno, en Integralia, de hecho, hemos estado haciendo este tipo de análisis desde el proceso electoral de 2021 al menos, y lo que hemos identificado es que pues se mantiene la violencia política, a pesar de que en este proceso electoral hay menos casos que en el del anterior, en el de 2023-2024. En realidad lo que demuestran es que persisten los esfuerzos de grupos del crimen organizado por imponer lo que hemos denominado regímenes criminales en ciertas regiones del país, es decir, que ellos mismos son quienes controlan a las policías municipales, quienes definen el uso que se hace de los presupuestos públicos, de la distribución de bienes y servicios básicos como el agua, y que al final pues les permite operar con impunidad para poder controlar, manejar los mercados ilícitos que operen en esos territorios, y que dependiendo de la entidad podrían ir desde el tráfico de migrantes en el sur, por ejemplo en Chiapas, hasta el huachicoleo en el centro del país, o el tráfico de drogas, fentanilo, hacia Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces creemos que en general pues hay un esfuerzo por controlar sobre todo gobiernos municipales. De hecho, en este primer trimestre de 2025 lo que vemos es que de esos 104 casos que comentabas al inicio, más del 80% fueron a nivel municipal, y eso se explica porque los gobiernos municipales son los que están pues más expuestos, son más vulnerables y tienen menos recursos para poder hacer frente a los grupos del crimen organizado, y por otro lado que no se han tomado pues medidas concretas, efectivas, para poder garantizar la seguridad no solo de los candidatos en procesos electorales, sino también de los funcionarios en activo una vez que llegan a esos gobiernos, para que puedan operar pues sin la intimidación, las amenazas de los grupos del crimen organizado. A ver, oye, Carlos, digamos, esta variable aparejada al tema de la impunidad, ¿hay en lo general como constante la impunidad, o vamos sabiendo qué pasó? Hoy se habla de la detención, por ejemplo, de un asunto reciente, hoy en la mañana, de los asesinatos también de Jalisco de hace 3 o 4 días, entre otros de esta enfermera de apellido Rubalcaba.
Sí, justo creo que el gran reto, el gran riesgo es que se mantengan esos muy altos niveles de impunidad. Tenemos ahí, por ejemplo, el caso del operativo Enjambre que se llevó a cabo en el Estado de México Sí. hace algunos meses, que pues era una señal positiva en la que se estaban tomando acciones concretas contra funcionarios públicos, municipales sobre todo, que tenían presuntamente vínculos con el crimen organizado, pero luego de esas detenciones en realidad no sabemos ya mucho más, no sabemos en qué van esos procesos, si realmente se han impuesto sanciones, sentencias contra alguna de esas personas que se detuvieron. Entonces lo que vemos es que persisten esos niveles de impunidad y eso es lo que en última instancia motiva a los grupos del crimen organizado a seguir teniendo este tipo de actividades, de acciones contra figuras públicas. Ahora, lo que está de por medio también es este asunto. Es cada vez mayor la presencia de la delincuencia organizada, pero también entiendo que son los de Morena porque Morena verdaderamente arrasó en las elecciones. Entonces muchos de esos personajes son de Morena, pero también se cruza la variable política. Morena está dispuesta a aceptar a cualquier candidato. Justo, en realidad lo que hemos visto es que la violencia política no discrimina por partido político. En nuestro conteo del primer trimestre de 2025 registramos casos en contra de prácticamente todos los partidos, incluso contra algunos partidos que no tienen registro nacional, sino que son organizaciones políticas locales. Como decías, en ese primer trimestre Morena concentró el mayor número de casos, 30 incidentes de violencia política, pero eso pues también estaba relacionado, como decías, a que son el partido que más cargos de elección popular ocupa en el territorio nacional y que pues significa que están más expuestos sus funcionarios, sus candidatos y políticos a ese tipo de acciones del crimen organizado. Ahora, la relación, Carlos, entre delincuencia organizada y política, que la estamos viendo simplemente, presumimos, con el no casual retiro de la visa de la gobernadora de Baja California. Sí, justo, creo que ahí lo que estamos viendo pues es un tema complejo para la relación bilateral, crecientes presiones por parte del gobierno de Estados Unidos para que el gobierno mexicano defina un curso de acción para estas figuras políticas que presuntamente tienen vínculos con grupos criminales desde el nivel municipal, niveles más altos y bueno, pues creo que es un tema que va a seguir tensando la relación y también pues obligando al gobierno mexicano a definir hasta qué tanto está dispuesto a seguir cediendo, protegiendo a quienes pues pudieran tener ese tipo de vínculos dentro de su coalición gobernante. Oye, para cerrar, esto que está pasando, pues inevitablemente, no lo quisiera decir, pero inevitablemente se puede agudizar aún más. Se acerca la elección, el 1 de junio, estamos hablando de casi 15 días, en la elección, y también la elección de Durango y Veracruz, y también todos los gobernadores que pues salen a ofrecer, bueno, no va a haber impunidad y vamos a buscarlos, etcétera, pero al final, Carlos, no pasa nada. Justo, creo en lo que hemos visto en periodos anteriores, en procesos electorales anteriores, es que normalmente conforme nos acercamos a la jornada electoral tiende a haber un repunte en los casos de violencia política. Este conteo que nosotros tenemos es solamente de enero a marzo, pero lo más probable es que mayo registre un número más alto de incidentes de violencia política. Y algo que quería destacar para el proceso judicial es que en este primer trimestre nosotros no identificamos ningún caso todavía de violencia política contra aspirantes o candidatos a cargos en el Poder Judicial, pero que eso no necesariamente significa que no vaya a haber o que quizás incluso los grupos del crimen organizado hayan optado por alguna estrategia alternativa. Ha habido muchas conversaciones en medios, denuncias de otras organizaciones sociales, etcétera, que están señalando que pues efectivamente se filtraron algunos nombres, algunas candidaturas que tienen vínculos con el crimen organizado y que están contendiendo por esos cargos en el Poder Judicial. Entonces creemos que también ahí hay un foco rojo de riesgo, aunque no se hayan pues materializado todavía casos de violencia política. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu participación, saludo. Gracias, Javier, igualmente, que tengan buen día. Hasta luego.